Bienvenido, mi gente. Hoy sí, señores. En el día de hoy, Fe Total, le complacen presentar una entrega digerible para usted. Digerible. Muy bien. Señores, tenemos un contenido estrella y va a ser gratis para ti. Agradecemos que nuestro hermano Dan nos presente el tema de hoy, Dan. Dios mío. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Cuál es el menú de hoy? Tenemos, varón, este es un menú, varón, que la gente no podrá decir no. La gente no va a poder decir que no, varón, porque esto hay que comerse. Y no es Gloria como a el Dios. buffet chino, ¿eh? No, varón. No, buffet chino. No, aquí, varón. ¿Cómo así el El buffet buffet chino chino? da problemas estomacales. No, Pero varón. seguimos yendo. Este tema de hoy trae bendición para la vida. varón. Gloria a Dios. Eso es Y lo es que un queremos. tema base para lo que es el fundamento de la vida cristiana y hasta la no cristiana, varón. Porque tú sabes que hay una lucha constante entre saber la verdad, si existe Dios o no existe. Amén. Pero el tema de hoy es la voluntad de Dios, varón. ¿Conociendo qué? Versus la voluntad del hombre. Oh, La ok. voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. ¿A Muy dónde? fuerte. Ahí es, ahí es. No, ese tema es muy fuerte. Yo digo que Dios existe. Hay muchas personas que quieren obviar la presencia de Dios y la esencia de Dios en el mundo, pero Dios existe. Lo que pasa es que a veces el ser humano no sabe dirigirse a Dios, no sabe buscar a Dios. Y esto es lo que queremos traer. Para nosotros ver a Dios, tenemos que hacer su voluntad. El que no hace su voluntad, es difícil que pueda ver a Dios. No sé si me doy a entender. Para Dios manifestarse a la vida de una persona, tiene que darse a conocer a esa persona. Pero esa persona también, ya Dios se dio a conocer a través de su palabra y todo eso. Ahora falta que nosotros hagamos nuestro trabajo, que es hacer la voluntad de Él. Amen. Y para conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que conocerlo a Él y estudiar la Biblia, porque no hay otro método para conocer a Dios, sino a través de la Biblia. Vamos rápidamente a Marcos 3:35. 3:35, donde dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Este es Jesús diciendo, él estaba en una ocasión, estaba rodeado de personas, haciendo lo que él hacía siempre, predicando el evangelio, y en ese momento vino su madre, sus hermanos, vinieron a él, y la multitud, personas entre la multitud le dijeron, oye Jesús, tu madre, tus hermanos están aquí y quieren verte. Y ahí responde Jesús, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano y mi amigo. Todas las personas que hacen la voluntad de Dios pertenecen a la familia más importante, que es a la familia de Jesús. La voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios pertenece a la familia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es fácil. Dice la Biblia, la voluntad de Dios es que Él quiere que todos no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Dios diseñó, en el principio de los tiempos, Dios diseñó un plan que es redimir al ser humano del pecado, pero el ser humano a través de los años se ha ido corrompiendo por el pecado y eso. Y entonces ahí es donde va la voluntad del ser humano. Ahí es donde el ser humano quiere hacer las cosas por sus propios medios y desechan la voluntad de Dios. Ponen a un lado lo que Dios quiere con el humano y desechan básicamente todo lo que Dios quiere con el ser humano. Y ahí es, oye, este tema estaba razonando en mi cabeza porque a veces nosotros queremos venir a Dios y no entendemos por qué Dios no nos habla, por qué Dios no trata con nosotros, por qué Dios sentimos que Dios está lejos de nosotros, no sabemos por qué. Y lo que pasa es que ya cuando tú tienes un poquito de conocimiento y no estás haciendo la voluntad de Él, hay consecuencias. Yo creo que hay consecuencias por las cosas que ya Dios nos dijo que hagamos y nosotros no las hacemos. Ahí es donde vienen las consecuencias, que Dios básicamente se va alejando de nuestras vidas y sentimos como que Él está de aquel lado y no nos escucha nuestras oraciones. Nosotros tenemos que detenernos un poquito y meditar en esto, que es la voluntad de Dios, de cumplir sus leyes, sus estatutos. Y a través de cumplir sus leyes y sus estatutos, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Es decir que
estás tratando de decir o estás diciendo que hay muchas personas que hoy quizás están padeciendo o están en una mala posición porque no están cumpliendo la voluntad de Dios. Claro. O sea, hay personas que hoy mismo quizás se sienten abatidos, sin fuerza, caídos, y es porque en cierta parte no están cumpliendo la voluntad de Dios. Claro que sí. Eso me recuerda algo que dijo un gran hombre de Dios, un sabio de Dios. Dijo, Dios quiere que te vaya bien. ¿Cómo así, varón? Dios quiere que te vaya bien. Y yo dije esta palabra, declaré esta palabra en mi iglesia. El cristiano no puede vivir en miseria, varón. No. El cristiano no puede vivir en miseria. El cristiano tiene que vivir en abundancia, varón. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué? Varón, porque el Dios es el dueño del oro y la plata y nosotros somos sus hijos. Por tal motivo, de la herencia que Dios tiene para mí, yo tengo que ser beneficiado de esto. El cristiano tiene que manifestar a Dios, tiene que representar a Dios aquí en la tierra. Yo no creo que el Dios mío es un Dios que está en miseria. Por tal motivo, yo no puedo vivir en miseria. Amén. Así es. El Dios mío es el Dios de la bendición. Por tal motivo, yo tengo que vivir en bendición. Y yo creo que es una mala enseñanza que ha habido de lo que es en el Evangelio. Las personas creen que mientras más pobre tú eres, más humilde es. Y no es así. No es así. Ujú. Mientras menos tú tienes en los bolsillos, más humilde tú eres. No, la humildad está en el corazón. La humildad no está en lo que me rodea. La humildad se nota con más fuerza en las personas que tienen y no lo demuestran. Exacto, varón. No las personas que no lo tienen, porque obviamente el que no tiene no puede No demostrarlo. puede mostrar. Claro. Pero el que tiene y aún así tiene, teniendo, no presume de lo que tiene. Ahí es que se ve la humildad. No sé si ustedes están de Sí, acuerdo porque con eso eso. también es cuestión, lo que veníamos hablando fuera de cámara ahorita. Eso es cuestión de identidad. Correcto. De identidad. El que sabe lo que es, no presume quién es. Si usted, el que presume es porque no tiene un espacio que se siente identificado, no sabe quién es, él mismo se ha devalorizado y por eso quiere agregarle valor a su vida a través de la presunción. Quiere presumir, quiere ser alguien que no es. Por eso es que ahorita venía hablando con Bralo y yo le decía, la Louis Vuitton tiene ropa para pobre y ropa para rico. Si vamos a la tienda de Louis Vuitton, nos vamos a dar cuenta que la Louis Vuitton vende ropa, la ropa más asequible de la Louis Vuitton son las ropas que tienen mucho XL y la cuestión de la marca, que exhibe mucho la marca. Muchos estampados. Muchos estampados. Sin embargo, la ropa de la Louis Vuitton, que no es asequible, que es aquella que ni siquiera se ve. ¿Por qué? Porque el rico no tiene que enseñar que es rico. El rico sabe que es rico en su interior. Correcto. No tiene que manifestarlo a nadie. Ujú. Claro, No, y varón. ahí es que viene, perdóname, Dale. y ahí es que viene este tema también. Ese es una de las de los beneficios de conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que todos nosotros sepamos quién es Él. Dios quiere eso. Dios quiere que tengamos identidad, que nosotros sepamos quién es Dios, para así, como tú dices, nosotros no vivamos en miseria. Nosotros vivimos en miseria y es porque nosotros desconocemos de dónde venimos, desconocemos a dónde vamos, Correcto. desconocemos lo que Dios, el creador del cielo y de la tierra, quiere con nosotros. El y ahí es, propósito. claro, Propósito, correcto. el propósito. Desconocemos ese propósito y es por eso donde el ser humano vive en miseria. Esa es la razón por la cual el ser humano vive en miseria, porque desconoce, no ha descodificado ese Y es que, escúchame que te interrumpí, es que el mismo sistema nos enseña a ser personas mediocres. Claro. Ahora, A ser personas que viven en miseria. claro. Yo sé que tienes idea. Eso me recuerda también la parábola del huevo de águila. No sé si la han escuchado. De un águila que puso su nido muy cerca vamos a decir, el águila regularmente pone sus huevos bien alto, bien elevado. Pero esta lo puso bajito, no sé, se sintió cómodo, lo puso bajito. Y uno de sus huevos rodó hacia una granja y llegó al nido de una gallina. La gallina empolló el huevo de águila. La águila se crió como pollo, incluso comía como pollo. Y dice esa anécdota que el águila en una ocasión alcanza a ver, el polluelo de águila alcanza a ver un águila en el cielo y le pregunta a la mamá que qué clase de animal es ese. A su mamá gallina. A su mamá gallina, Correcto. porque es la que conocía. Sí. Eso fue lo que le enseñaron. Wow. Y mira el águila arriba en el cielo y le pregunta a la mamá,
Mami, yo quiero volar así como vuela esa ave. ¿Qué ave es esa? Y la mamá le dijo, no, es un águila. Solamente ellas pueden encumbrarse tan alto. Tú tienes que limitarte a lo que somos nosotros. Nosotros podemos emprender el vuelo, pero bajito. Ay, Dios mío, yo siento la presencia de Dios aquí ahora. Gloria a Dios. Nosotros podemos emprender el vuelo, pero bajito. Tenemos que quedarnos por aquí, por abajo. Ellas son las únicas que pueden estar allá arriba. Varón, ese animal murió creyendo que era una gallina. Muy fuerte. Esa águila murió Pudiendo creyendo que era una explorar y gallina. Pudiendo volar alto arriba con las águilas, Gloria a varón. Dios. Mira esto. La voluntad de Dios tiene dos vertientes. La voluntad de Dios generalizada, Es así. para toda una humanidad, y la voluntad de Dios que se personalifica, o sea, la voluntad de Dios personalizada para ti. Y es fácil entender la voluntad de Dios en términos general, pero donde tenemos problemas entendiendo la voluntad de Dios personalificada, Amén. la mía. Porque puede ser que Dios le permita a Donny doblar a la derecha, pero a mí no me lo permite. No te lo permito. Eso es Y así. esto no es cuestión de favoritismo. Lo que pasa es que Dios tiene un plan con cada quien. La voluntad de Dios es distinta con cada quien. Por eso Juan y Jesús tuvieron un ministerio cada uno, sin embargo no se parecían. Lo que Juan no podía, no se le permitió hacer lo que a Jesús sí. Por ejemplo, Juan no podía tomar vino. Jesús sí podía tomar vino. ¿Me entiendes lo que te explico? Juan no fue dado a la comida, Jesús sí fue dado a la comida. Juan andaba vestido de cierta forma y Jesús anduvo vestido de otra. Por eso es que la voluntad de Dios se personalifica. Correcto. El ministerio, todos los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron un ministerio distinto. Por eso Amén. es que yo soy de lo que digo, hay que dejar que Dios sea que escriba tu historia. Claro que Amén. sí. Hay que dejar que Dios sea que escriba tu libro, que escriba tu historia. Nosotros tenemos que ser como cuadernos, dispuestos a que Dios escriba en Claro que nosotros y que Él dirija nuestra voluntad. Pero nosotros queremos a veces hasta borrarle a la página. ¿Me entiendes lo que te explico? Y agregarle nuestra voluntad. Y es ahí donde Claro. fallamos. No, y yo traje un versículo con ese ejemplo también, de que Dios quiere tratar contigo individualmente. Amén. Dios no quiere que tú hagas lo que tu vecino hace, sino que Él quiere tratar contigo individualmente. Y mira aquí en Hechos 16, del 6 al 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Hoy en día, en esos tiempos, había muchas personas que predicaban el Evangelio en estas ciudades, pero el Espíritu, dice la palabra, que no les permitió a estos hombres de Dios predicar en ese lugar. ¿Por qué? Él es el que sabe, por su voluntad. Pero habían otros hombres, ministros de Dios, que predicaban en esa ciudad. No era que Él no quería salvar esa ciudad, sino que ellos tenían una asignación diferente a la que el Espíritu Santo quería que ellos acudieran. Y ahí es donde es lo que tú dices, Juan, que el Espíritu Santo es quien sabe qué Dios quiere contigo, Braulio. Mira, ¿quién fue el hombre más influyente de la Biblia, aparte de Jesús en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Mm? Pienso, Pablo. Pablo, ¿verdad? Amén. Todos estamos claros en eso. Sin embargo, Pablo, la mayoría de lo que hizo, de todos sus escritos, fueron dentro de una cárcel, dentro de una prisión. Ujú. Entonces, ¿qué me da a entender eso a mí? Varón, Dígame. ahora mismo, si yo no me subo, estaba hablando de esto con un amigo que me lo enseñaba, si yo no me subo en un escenario con 2,000 personas, yo no he tenido éxito. Dios Si mío. yo no tengo una agenda llena, yo no he tenido éxito. Ese es el pensamiento de, ¿Me entiendes lo que de te la explico? persona ahora, sí. Pero esa es la voluntad de Dios para aquel que Dios dijo y por su gracia, y Dios le ha puesto esa asignación de afuera, de exhibición. Claro que sí. La ¿Entiendes? voluntad Pero de esa es la Dios. voluntad de Dios para esa persona. Amén. El éxito no se puede medir por eso. El éxito no se puede medir por el resultado que tú tengas, porque tú le prediques a 1,000, porque tú tengas una agenda llena. El éxito tiene que medirse porque tú cumplas lo que Dios quiere que tú cumplas en determinada temporada. Amén. Varón, y tenemos personas frustradas con eso, varón. Muy fuerte. Que están ayunando, están orando, están leyendo Biblia, están, varón, haciendo hasta lo imposible. Porque ellos creen que siguiendo, por ejemplo, los pasos de Harrigan van a llegar a ser un Harrigan en algún momento. Exacto. Varón, pero cada quien tiene una asignación. Hay cosas que Dios las permite y no sabemos por qué Dios las permite. Y para qué las permite tampoco lo entendemos, pero Él es Dios.
Escucha esta palabra que está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Escucha, dice que Dios tiene cosas secretas que son de él, varón. Claro. Yo no tengo que saberlas. Hay una parte que Dios sí la revela y es para que yo la sepa, para que yo la entienda, para que yo la aplique a mi vida. Pero hay cosas que Él no quiere que yo la sepa, varón. ¿Y por qué tanto enfoque? ¿Por qué tanto esfuerzo por querer saber lo que Dios no nos ha permitido que sepamos, varón? Amén. Y es el problema que tenemos muchas personas que se han ido detrás del conocimiento, tratando de saber qué es lo que Dios quiere, varón. Dios no quiere que tú sepas lo que Él quiere. Él quiere que tú sepas lo que ya Él dijo. Mira, Lo que ya Él habló, varón. hay un pensamiento cabalista que dice que la sabiduría o el conocimiento tú no lo persigues, que Él te persigue a ti. Wow. Entonces, este es un pensamiento cabalista extraordinario. Para mí es extraordinario. ¿Por qué? Porque yo pienso que tu alma siempre se va a inclinar hacia tu diseño original. Tu alma siempre te va a llevar, te va a dirigir hacia tu diseño. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a mirar hacia atrás, nos damos cuenta que todos los pasos de nuestra vida ahora concuerdan con lo que Dios nos está permitiendo hacer en esta temporada. Todo lo que hemos pasado en dicho momento nos vamos a dar cuenta que fueron parte de un rompecabezas, que fueron una pieza que Dios pintó en X momento para luego colocarla una con otra y formar todo un rompecabezas. Amén. Porque para los que aman a Dios, Todas las Obra cosas. para bien. estos son para a los bien. que conforme a su propósito fueron llamados. O sea, Amén. todas las cosas que te acontecen, lo que van es sumándote, como tú dices, María. Claro, Van sumándote. sumándote para lo que tú vas a llegar a ser en un momento. Amén. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cielo, varón. ¿Dónde En su está trono, Dios? En su En lugar nosotros. santo, La Biblia dice que la gloria de Jehová llena toda la tierra, ¿no? toda la tierra. Toda la tierra, toda la tierra, ¿verdad que sí? Amén. Sin embargo, Dios está donde tú le permitas estar. Eso está fuerte. Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero eso es cuestión de percepción. Porque para uno Dios está muy lejos. Y para otro Dios está cerca. Porque Dios está en el viento. Ujú. Dios está en los árboles. Dios está Dios en la está, iglesia. Dios está aquí ahora mismo. Sí, aquí mismo, pero en una discoteca no está. Dios está aquí ahora mismo. O está en la discoteca. Es por cuestión de percepción. ¿Me doy Pero a hay entender? gente que dice ahí mismo, Dios no está en la discoteca, y hay gente que Dios le ha hablado dentro de una Varón, discoteca. yo no puedo decir que Dios no está en una discoteca por experiencia personal. No, yo tampoco lo digo. ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Correcto. cuando yo estuve descarriado, que yo fui promotor, que yo me fui, dentro de una discoteca el Señor me ministraba. Ujú. Y me abrió, en una ocasión me abrió los ojos para que yo pudiera ver lo que había detrás. Correcto. Entonces, nosotros no podemos decir dónde está Dios y dónde no. Pero esto es cuestión de percepción, donde tú le permitas estar a Él. Amén. Donde tú le permitas estar a Dios, ahí Dios estará. ¿Por qué? Porque si tú llevas a Dios a tu desayuno, Él estará en tu desayuno. Yo tengo una preguntita. Antes de la pregunta, si no se te va, Ujú. porque quiero como que aclarar algo ahí en la pregunta de si Dios está o no está. O sea, estamos hablando de voluntad, ¿verdad que sí? Claro, Correcto. claro. Estamos hablando de voluntad. Dios está en todos los lugares, ¿verdad? Pero como el varón dice, donde tú le permitas estar, donde la voluntad de Él, tú le permitas operar la voluntad de Él, pues ahí Él se manifiesta. ¿A qué me refiero? Ahora, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú crees que nosotros podemos en contra de la voluntad de Dios? ¿Tú crees que nosotros manipulamos la voluntad de Dios? La voluntad perfecta de Dios, no, varón. No podemos Mira, manipular. Escucha caliente. esto. Escucha Eso esto. está- Escucha lo que me pasó esta mañana. Varón, La voluntad perfecta de Dios, no, varón, no puede ser manipulada. escuche, yo tuve una experiencia. Escuche esto. Yo tuve una experiencia. Y en varias ocasiones me visitaron unos espíritus a mi casa. Y la última experiencia que tuve, me acordé de ti, Adonis, por cierto, me paralizó y yo vi la mano que la tenía en mi espalda y yo no podía moverme ni hablar. Y yo tratando de pronunciar el nombre de Jesús, porque me acordé de Adonis en ese suceso que a Adonis le ha pasado, y comencé a recordar, a decir, no podía, me salía así la voz, ¿verdad? Como traspuesto, varón. Se fue, el espíritu se fue. Yo me desperté de madrugada y me fui a orar.
Pero en la oración yo me di cuenta que Dios permitió que ese espíritu me hiciera eso. Porque era de la única forma que yo me iba a despertar a orar cuando Dios ha estado tratando de levantarme hace rato. Entonces, se metió el diablo a Juan. No es que se metió el diablo, porque eso es bíblico. El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios. Hubo que haber un acuerdo, porque Dios lo dirige todo. Hubo que haber un acuerdo en el cielo, en lo divino, para que el diablo pueda tocar a Job. Claro que Entonces, varón, yo soy de lo que pienso que la voluntad de Dios se va a cumplir por encima de todo. Dios va a provocar y va a mover las constelaciones, va a mover todo lo que tenga que mover para que su voluntad se cumpla por encima de lo que nosotros pensemos. Claro que sí. Y mira eso, gracias que tú traiste ese tema, porque me trajo a la memoria lo que muchas personas dicen allí afuera. Ellos dicen, ¿por qué si Dios existe, a mí me está yendo mal? Porque si Dios existe, a mí me está pasando esto. Y es que Dios lo permite para que tú aprendas algo. Claro. Hay algo que Dios quiere que tú aprendas de esa situación que estás pasando. Pero a veces nosotros dejamos que la situación nos controle y nos desenfoque del norte que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos en medio de la situación. 100%. Mira, Dios permite eso, que tú pases por estas experiencias, porque Él quiere revelarte el poder que hay en su nombre. Claro. El poder que hay en su nombre. Cuando Job estaba normal en su casa, dice la palabra que Dios le dio permiso a Satanás de ir a tentarlo, tocar su cuerpo, pero no matarlo. Y dice la palabra que en un día le quitó todos los hijos, le quitó toda su riqueza, le quitó todo su ganado, todo se lo quitó. Satanás le quitó todo, hasta que luego Job no maldició el nombre de Dios. Ya conocemos la historia y dice la palabra que él le trajo enfermedades. Él le trajo enfermedades a su cuerpo y al final esto es lo que me gusta. Dice la palabra que Job dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué Dios tuvo que hacer para que eso sucediera? La situación Permitir provocó todo que lo eso. conociera. Si la situación provocó que Él lo había conociera. escuchado de Dios, pero no lo conocía. Así hay muchas personas allá afuera que han escuchado de Dios, pero no lo conocen. Claro. Y Dios permite las situaciones para que las situaciones provoquen una necesidad y así la necesidad provoca que nosotros busquemos a Dios. Y despierta tu sentido. Varón, Despierta tu sentido. Esto, porque eso es lo que Dios quiere provocar. Claro que sí. Dios siempre está, ministro. Siempre. Es que Dios, varón, Dios es un padre, ministro. Dios es un padre. Dios es eterno. ¿Me doy a entender? Dios es eterno. Y Dios es un padre. Pero Dios es un padre desde el principio. Dios no es un padre desde hoy. No. Dios no es un padre, Dios es un padre. ¿Usted cree que ahora nosotros somos cristianos y estamos sirviéndole a Dios? Y yo te digo, ¿por qué no? No, porque que Dios desde el día que tú naciste te escogió y decidió ser tu padre. Y a pesar de que tú no lo habías conocido, Él te llevó. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dicen, pero yo me topo con Dios hasta en la sopa. Vienen, me predican hasta en la sopa. Eso es Dios siendo padre. Correcto. Eso es Dios siendo padre. Los ricos, los millonarios, en su gran mayoría, tú te das cuenta que antes de ser millonarios, los que son hoy, fracasaron miles de veces. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque el fracaso enseña. El fracaso, más que un fracaso, es un maestro. Correcto. Es un maestro. Y Dios utiliza todos los medios. Por eso es que yo digo, Dan, que decir Dios me habló, varón, rápidamente la gente se va a que Dios habló con una boca y que Dios habló en voz. No, Dios habla de diversa manera. ¿Por qué? Porque Dios no tiene boca, ministro. Dios no tiene brazo, ministro. Dios no tiene pie, ministro. Dios no tiene un cerebro como tuyo y el mío. Dios no tiene un corazón de carne como el tuyo y el mío. Dios habla, qué sé yo, todos los idiomas del mundo. Dios habla, te enseña, te mudo. ¿Me doy a entender? Claro que sí. Porque Dios tiene diversas formas. No podemos decir, pero para donde Claro que quiero sí. ir. La cuestión es que nosotros no podemos limitar a Dios a nuestra percepción. No podemos limitar a Dios a nuestra percepción. Dios es más de ahí. Correcto. Dios es más de ahí, Braulio. Dios te puede hablar a ti hasta quitándote los cabellos.
Me doy a entender. Correcto. Dios te puede hablar a ti hasta a través de tu suegra. Dios puede hablarte a ti hasta con esa alfombra. Pero no porque Dios no me habló, la voz de Dios. No, porque es que Dios no tiene voz. Varón, Oye, Eso está o sea, fuerte. sí. mira, a mí tuve una experiencia que recuerdo cuando estuve en el mundo. Yo estaba en el mundo y obviamente era confrontado constantemente cuando estaba realizando actividades que no son las que un cristiano debe realizar. Y recuerdo que tenía un vasofón y tenía un trago en la mano. Y estoy yo de que con el glamour que en el mundo se bebe, de que un flow, tomando alcohol y eso. Así calado, varón. Así calado, y estoy yo, tú sabes, con una mirada, mirando y qué sé yo, ¿sabes? Y cuando estoy así, y estoy, obviamente, no estaba borracho, pero tenía los efectos del alcohol porque estoy tomando alcohol. Y siento como así en mi corazón, fuerte en ese momento, y está mucha música y de todo. Me dice, siento que fue Dios. Para eso yo no te llamé. Yo no tengo, o sea, yo no te hice para que tenga un vaso de eso en la mano. Esa no es mi voluntad. Para que tenga un micrófono. Mira, y eso a mí me dio taquicardia, yo boté el trago y yo no quería ya tomar más. Y yo le puedo decir a cualquiera que Dios me habló a mí. No estábamos dentro de una iglesia, pero sí Dios me habló a mí mismo. Yo soy de los que creo que la voluntad de Dios se cumple o se cumple. No, y se está cumpliendo porque tú estás aquí con un micrófono Míralo aquí predicando. para que lo sepa. Mira aquí para que lo sepa. La voluntad de Dios se cumple o no se cumple. Mi voluntad viene siendo algo secundario. ¿En qué sentido? De que Dios va a hacer su voluntad conmigo o sin mí. Lamentablemente, tengo para decirle, el que cree que está haciendo su voluntad, tiene que tener mucho cuidado porque vale la pena ser del plan voluntario de Dios. Por eso es que la Wow. Biblia dice, encomienda a Dios tus Amén. planes y Sí. Él enderezará tus pasos. Correcto. Aunque tú tienes una voluntad, tú puedes caminar. Es importante, espérate, Ahí rapidito. está. Dale. Porque iba a hacer esta pregunta. ¿Creemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios per se nosotros? Nosotros no sabemos, porque es que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Entonces, nosotros que estamos tratando de ser parte del plan de Dios y de la voluntad de Dios y acoplamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios decide usar a otra persona que creemos nosotros que no está en la voluntad. Varón, Dios le dio el plan a Abraham por parte, no se lo dio entero. Dios mío. Ahí está lo que yo quiero entrar, varón. Hace rato. Ahí está, varón. Mire, yo creo en la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Y creo que se manifiesta la voluntad perfecta de Dios por medio de la voluntad permisiva también. Claro, O sea, de Dios acuerdo. tiene un plan Ujú. magistral, un plan que nosotros desconocemos, un plan que no nos permite entrar hasta nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy limitado para entender el plan de Dios. Amén. Y Él lo dijo en sus sagradas escrituras. Él dijo, porque mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. O sea, Ujú. lo que yo pienso, ni por su mente Y eso. le va a pasar. Nunca le va a entender. Nunca va a Correcto. entender. Escúchame, bonito. Entonces existe la voluntad permisiva de Dios. Cosas que Dios permite, pero para que su voluntad perfecta se cumpla. Hay sucesos, hay acontecimientos que pasan en nuestra vida, pero solamente están alineados a la voluntad perfecta de Dios. Eso, él lo permite para que se manifieste lo que Él dijo, lo que Él habló de nosotros. Y sabe que me acuerdo, antes de decir un versículo bíblico aquí, me acuerdo de un tratado que era muy de allá, de República Dominicana, bueno, la portada es un hombre con una muleta en la mano y una Biblia. Entonces, es un amigo que se topó con un amigo y le pregunta, fulano, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo que no te veo? Dice él, sí, ya tú sabes aquí, manito, gracias a Dios, todo bien. ¿Y qué te pasó en la pierna? Y él se queda así serio y le dice, bueno, manito, Dios me llamó muchas veces de diferentes formas y yo lo ignoré. Y como no me llamó por la buena, me llamó por la mala. O sea, él asocia que lo que le aconteció, wow, terrible. Lo que le pasó provocó que él entendiera cuál era la voluntad de Dios. Amén. Que es lo mismo con este predicador que te gusta mucho, Brian Caro. Él dice que el método que Dios utilizó para llamar su atención, ¿cómo fue? Con la muerte de su hijo, varón. Wow. Sí, Con la correcto. muerte de su hijo. Y escucha esto. Para entender la voluntad de Dios, la que Él nos permite, oye lo que Dios dice. Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo hablando. Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se queda ahí. Oye lo que dice. No os conforméis a este siglo. Ahí está. Wow. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, varón. Aleluya. Lo que nosotros los cristianos hacemos, varón, que tú nos ves ayunando, que nos ves orando, que nos ves aguantando aún hasta lo que parecía no ser aguantable, lo estamos haciendo porque queremos agradar a Dios y porque queremos alinearnos a su voluntad. Eso, Amén. Dios mío. Sí. Eso, algo que me gusta de ese versículo es que dice que tú tienes que conocer la voluntad. Claro. Tú tienes que conocerla, darte la tarea de estudiar y buscar cuál es la voluntad de Dios. Está ahí, Adonis. Y de renovar nuestros pensamientos. Pensamientos. De renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente anda apegada a lo que nuestros ojos ven. Así es que funciona el cerebro, ¿verdad? A través de los sentidos. El cerebro funciona a través de los sentidos y los sentidos le dan la señal al cerebro y el cerebro entonces registra lo que se está viendo, tocando, degustando, etcétera. Sí, los 5 sentidos. Los 5 sentidos. Pero Dios, lo que está diciendo el texto es, tienen que renovar sus pensamientos, porque ya no se trata de lo que sus 5 sentidos puedan percibir o ver. Ahora se trata de lo que el Espíritu perciba, de lo que el Espíritu está escuchando. ¿Me estoy intentando entender? Correcto. El mundo está tan tergiversado que el conocimiento, lo que tenemos en nuestra mente, se ha cambiado totalmente. Ya no tenemos principios, ya no tenemos valores, ya todo eso se fue de nosotros. Aún así, Adonis, la voluntad de Dios se va a cumplir. Mira, hay una anécdota de una doña que oraba y adoraba a Dios en su casa y alante de su casa vivía un brujo y le escuchaba. Y dijo el brujo, le voy a hacer una maldad a la doña. Y la doña no estaba trabajando y vivía por fe, y ¿sabes? Una doña ya avanzada en edad. Y vino el brujo y mandó a hacer una compra grandísima. Pero el deseo de él era que le llevaran la compra a la doña cristiana para que cuando ella la recibiera, pues le preguntara. Entonces hizo todo, el brujo hizo todo. Ay, ¿quién me mandó eso? Y sí, ya tú sabes. Y cuando viene la persona y la lleva, la compra, ay Dios mío, gloria a Dios, empezó a hablar, a adorarla. Ay, gracias Señor, decía. Y está el hombre que está llevando la compra y dice, y usted no va a preguntar quién le envió eso, para él decirle el brujo. Y le dice, usted no va a preguntar quién le envió eso, y dice, no es necesario, porque cuando Dios habla, hasta el diablo oye. Hasta el diablo ya tú sabes que la voluntad de Dios se va a cumplir. Como quiera. Conmigo o sin mí, Dios va a cumplir su voluntad. Yo, en mí está ser parte de su voluntad, porque es que si yo no estoy, Dios va a conseguir a otro. Y lamentablemente le aconsejo a que seas parte del plan de Dios. Mira, ya quisiera ir finalizando con este versículo que está en Salmos 143:10, que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Este es David hablando, pidiéndole a Dios que le enseñe a hacer su voluntad, que lo enseñe básicamente. Y eso es lo que yo creo que todos nosotros debemos hacer todos los días, de pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad para que su espíritu nos guíe por una senda de justicia. Amén. Hubo una vez que un niño, una pelota le rebotó al otro lado de la calle y el niño no corrió tras la pelota, sino que pensó que a su papá no le gustaba eso. Y él por ese pensamiento no osió de buscar la pelota. Entonces, lo que quiero decir es que cada persona debe darse la responsabilidad, tener la responsabilidad de conocer a su padre, para ver lo que le agrada de su padre y lo que no le agrada de su padre. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros lo conozcamos a él, para así nosotros cumplir su voluntad y agradarle en todo tiempo. Así como este niño no cruzó la calle, así por el conocimiento que él tenía de su padre, por conocer a su padre, así Dios quiere que tú conozcas a tu padre para que así cometas menos errores. Eso es así. Y yo creo que en eso consiste en eso. En que hay cosas que simplemente yo no la voy a saber jamás. O sea, ¿qué está Dios pensando ahora mismo? ¿Qué soy yo, varón? ¿Y para qué me interesa a mí saber qué Dios está pensando ahora mismo? Ahora, lo que sí me interesa es qué Dios quiere para mi vida, qué Dios quiere para mí.
Y por medio de lo que está ya plasmado en sus sagradas escrituras, yo me doy cuenta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, esos cristianos tienen años esperando a Dios y nada que viene. Pero mira lo que dice Pedro. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice que Dios no quiere, vamos a buscar esta versión, que es la versión que todo el mundo conocemos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. O sea, Dios es paciente. La voluntad de Dios es que tú te salves, que tú seas salvo. Eso es lo que Él está esperando, que tú tomes la decisión, que tú te alinees a su voluntad. Dice la palabra que por senda de justicia te hará caminar. O sea, que por más que yo quiera de que ir para allí, ir para aquí, por senda de justicia, Jehová que es mi pastor me hará a mí caminar. Así es. Bueno, realmente, ya para concluir, nuestro deber es identificar la voluntad de Dios. Conocemos el plan redentor de Dios, que es que toda la humanidad se salve, que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿No es así? Entonces, conociendo eso, esa es la voluntad de Dios para nosotros, en términos general. Dios quiere un pueblo que sepamos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también Dios tiene una voluntad individual o personalificada para ti. Pero de la única manera que tú vas a entender esa voluntad, a comprender esa voluntad, es relacionándote con Él, es renovando tu mente, renovando tu espíritu, y así Dios te va a mostrar a ti cuál es su voluntad. Y aún tú no sabiendo, quizás Dios no te va a aparecer y te va a decir, mira, yo necesito que tú tomes esta decisión. No, pero de esa manera, cuando tú te relacionas con Él, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, servirá para bien, porque Dios va a enderezar tus pasos. Así que muchas gracias por la sintonía. Recuérdate suscribirte, y esto es Fe Total. ¡Hey! ¡Aleluya!